esta serie que estamos viendo sobre la tierra prometida. La figura de Josué conquistando la tierra prometida nos enseña a nosotros cómo alcanzar las promesas que el Evangelio nos ha brindado, nos ha dado. El reino de Dios se ha acercado, de hecho está dentro de nosotros en espera de manifestarse. Yo quiero que me acompañes hoy en un mensaje que le hemos titulado Más allá de tu vida. Más allá de tu vida. No solo debes tener una vida gloriosa, hoy veremos cómo ir más allá de tu vida. Para lo cual te invito a abrir la escritura en el libro de Josué, en el capítulo 13, el versículo 1, por favor. Josué, capítulo 13, versículo 1. Y vamos a ir más allá de nuestra vida. Veamos la palabra. Fácil de encontrar. Sexto libro de la escritura, libro de Josué, capítulo 13, verso 1. Dice la palabra: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Yahvé le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Josué había conquistado hasta donde alcanzaron a entrar, a llegar, había cumplido, pero faltaba más. Él murió de 130 años. Él no alcanzó los de 110 años. No alcanzó los 120 años de su antecesor Moisés. Así que a una edad avanzada, cuando Dios le llama a algo viejo, es que está a punto de desaparecer. ¿Sabían ustedes eso? Eso dice la carta a los Hebreos, que cuando algo se le llama viejo está a punto de desaparecer. Hermanos, no dejen que sus hermanas, que sus esposas les digan: oye viejo, no dejes eso, que estás diciendo que está a punto de desaparecer. No, todavía no. Tampoco le digas vieja, no está a punto de desaparecer. Está jovencita todavía, ¿verdad? Ok, esta palabra nos habla acerca de una sucesión. Yo quisiera que entendiéramos esto. Imagínate que tú tienes, 90 años de vida. Imagina que en estos 90 años de vida, cuando los estás cumpliendo en tu aniversario, en tu cumpleaños, con todos tus seres queridos, de pronto te pones a hacer un recuento de lo que fue tu vida. Imagina todo lo que has vivido, voltea hacia atrás en los 90 años de tu vida y trata de hacer una cuenta de obras. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿De qué cosas te arrepientes? ¿De qué cosas te sientes orgulloso o feliz? ¿Qué áreas de tu vida no son como quisieras que fueran o que hubieran sido? Pero ¿qué áreas pueden estar engalanando la pared de los trofeos? ¿Qué parte de tu vida es memorable, es recordable? Considera el legado que estás dejando, el nombre que dejas, las palabras, la vida, lo que hiciste, y quizá podemos llevar el ejercicio un poco más allá. Imagina que a estos 90 años de tu vida, en esa fiesta, de pronto haces pasar a algunas personas a que hablen acerca de qué es lo que tú significas. ¿Quién has sido tú? Y entonces vas a pasar, seres queridos, la familia. Pasa a tu esposa que está viva todavía y va a hablar de quién has significado tú en estos casi 70 años de matrimonio, 60 y tantos. ¿Quién eres tú para ella? Imagínate lo que una esposa va a decir en toda una vida de matrimonio. Seguramente ella va a decir: él es un marido maravilloso, me trató con excelencia en estos casi 70 años, nunca me puso una mano encima para lastimarme, nunca me ofendió. No, él es maravilloso. Supongo yo que así sería, ¿verdad? Que esa sería la forma en lo que comentaría. Sigue pasando, seres queridos. Vamos a pensar en ir más allá. A lo mejor puedes pasar a un vecino, alguien que ha vivido a tu lado por 50, 40 años y que está vivo todavía, y lo pasas a que dé testimonio de quién eres. ¿Qué es lo que diría? Ha sido un buen vecino, no dejaba la basura tirada, sus hijos no me rompían las ventanas, se ha portado bien, él fue excelente. La verdad es que me he sentido feliz de poder reunirme con él a la tarde del sol, cuando sacábamos una silla y platicábamos ambos. Es una bendición escucharle, tiene sabiduría en su boca. Imagina a lo mejor que vas un poco más allá y le preguntas, a un compañero de trabajo que ha estado contigo a lo largo de toda una vida laboral: ¿qué es lo que opina de ti? Ha sido excelente, es incorruptible, siempre llega temprano, siempre salía a tiempo o más tarde, y es una persona que cumplió hasta que por fin se retiró del trabajo, pero en todo lo hizo maravillosamente. Era difícil suplir el hueco que dejó cuando se retiró. ¿Qué diría un compañero de trabajo? Llevémoslo un poco más allá. Pensemos en aquellos de la tienda, aquellos que son solamente conocidos pero no son cercanos. ¿Qué es lo que opinarían? Siempre me trató con cortesía, siempre tenía una palabra amable y una sonrisa en sus labios. ¿Qué es lo que dirían a tus 90 años de vida? Llévalo un poco más allá.
Si por suerte del destino la suegra está presente, pregúntale quién ha sido su yerno en toda esa vida y qué es lo que significaría. Yo creo que ya sería de plano, bueno, en fin, dejémoslo hasta ahí, lo otro ya no conviene preguntar. Pero, ¿qué es la opinión? ¿Cuál es el legado? Si haces una cuenta de tu vida, ¿cuál es el legado que estarías dejando? No tenemos que esperar a los 90 años de vida para pensar en un legado. ¿Por qué no frenarse en algún instante de nuestra vida, ahora mismo, y voltear, no importa si tienes 20, 30, 40 o más años, y pensar, ¿qué he vivido? ¿Quién he sido? ¿Realmente mi vida es significativa? ¿Realmente mi vida ha tenido éxito? No estoy hablando de una cuenta bancaria, estoy hablando del éxito según el reino de Dios. ¿Qué es el éxito según el reino? Ahorita lo veremos. Pero mi vida ha sido importante, ha sido significativa. ¿He hecho algo con resultados positivos? ¿O hay más cosas que olvidar? ¿Hay más cosas de que arrepentirme? ¿Se me fue la vida y no sé ni lo que hice? Todavía es tiempo, no importa la edad que tengas, así te quedara un día de vida. Recuerda lo que en la palabra de Dios, gente, lo que hizo en un día. Esteban en un día le sembró la semilla al gran apóstol Pablo, que habría de abrir todo el Nuevo Testamento. En el último día de su vida, Sansón destruyó a más filisteos que en toda su vida. Así te quedara un día. Este día tú puedes hacer la diferencia para dejar un legado que no hiciste en todo lo anterior. Hoy lo harás en el nombre del Señor, si comprendes el mensaje, la palabra de Dios, para ir más allá de tu vida. Josué era un hombre de edad avanzada. Repito, murió a los 110 años y él ya podía hacer un recuento de su vida. ¿Quién era? Lo que había hecho. Había servido a Dios, había servido al propósito de Dios. Y aunque se había esforzado por hacer la obra de Dios, la obra había resultado demasiado grande para un hombre. Lo había rebasado. Simplemente no podía haber realizado la obra de Dios totalmente. Es la obra de Dios, no del hombre. Así que aunque él cumplió su parte, todavía quedaba mucho más por realizar, todavía quedaba mucho más por hacer. Tenía que frenar o que terminar sus días, y sin embargo había que más cosas por realizar. La obra de Dios no se hace en una sola vida. La vida es demasiado corta para terminar la obra de Dios. Quiero que pienses primero esto: si realmente quieres una vida relevante, importante, debes pensar en ir más allá de tu vida, entendiendo que lo único que te llevará más allá de tu vida es la obra de Dios. Escucho a quienes de alguna forma se quejan de que los días no les alcanzan, porque por más que se esfuerzan siempre queda algo por terminar, y al día siguiente hay una lista de cosas por hacer, y a la siguiente semana habrá otra lista de cosas por hacer, y constantemente abrumados por más cosas por realizar. Pero en toda esa presión laboral y de preocupaciones y de afanes, están realizando la obra de Dios. Si tu vida no es suficiente para realizar toda la obra de Dios, está cuando menos involucrada en la obra de Dios. Josué supo que su vida estaba enfocada en la obra de Dios, pero no era suficiente. Aunque la había enfocado por completo, los años se amontonaron uno tras otro, las arrugas se amontonaron una encima de otra, se le fue la vida, se acabaron las fuerzas. A los 80 años pudo decir: estoy tan fuerte como a los 40 años, pero a los 110 ya no pudo decir lo mismo. El hombre se había desgastado, no podía ir más allá. Siendo tan grande la obra de Dios, ¿por qué perdemos el tiempo en lo que no tenga relación con la obra de Dios? No estoy diciendo que no te puedas divertir, no estoy diciendo que no puedas pasar una tarde agradable con tus hijos, no estoy diciendo que no puedas un día dormir más tarde de lo normal, no estoy hablando de vivir afanado, forzado religiosamente como bajo una sentencia de condenación si no estás haciendo algo espiritual. No estoy hablando para nada de eso. Estoy hablando de que aún aquello que tiene que ver con tu trabajo o tu diversión está enfocado al reino de Dios. Es algo que tiene que ver con el reino de Dios. Hace muchos años vi a un hombre que tenía un problema de demencia. El hombre estaba loco, esquizofrénico, demente, algo mal en su cabeza. Pero le pasaba algo extraño. Él traía una especie de escoba, ya la pobre ya no servía la escoba, era más el puro palo con unos hilos colgando, y este hombre lo que hacía era juntaba basura y la barría. Nótense que no tengo estilo ni sé hacerlo. Barría de un lado al otro. Digo, hay que de alguna manera decirlo. Entonces la llevaba hacia un lado y lo guardaba. Y luego de pronto volvía a barrerlo para el otro lado y lo guardaba en otro lugar, en donde lo había sacado. Luego se lo volvía a llevar y así se podía estar todo el día. De hecho, así se estaba todo el día.
Movía la basura hacia un lado, luego se la llevaba para el otro lado. El piso estaba limpio, sí, pero la basura nunca se deshacía de ella. No había propósito en barrer. No era deshacer la basura, no era quitar la basura, no era limpiar. Era solamente el proceso cansado de llevar la basura de un lugar al otro y luego nuevamente. Uno puede decir, claro, está loco, está demente. La verdad es que cuando uno ve a alguien así, se antoja llevárselo a la casa, ¿verdad? Y yo la recojo, nomás usted junte, la verdad. No sé, algo. Digo, buena locura, ¿no? Hay señoras que les pasa eso, que en las mañanas les salen a barrer y andan, y ya está limpio y vuelven otra vez a darle. ¿Quién sabe por qué les gusta tanto eso? Si están muy aburridas, otras hermanitas les pueden prestar su casa también para que le den. Ok, bueno. El hecho es que este hombre hacía eso. ¿Y cuál era el propósito? Ninguno. Simplemente era el afán de estar barriendo. Repito, podemos pensar, está loco, está demente. Pero ¿qué diremos de aquellos que tienen vidas semejantes, en donde están haciendo las cosas solamente porque deben hacerlas, están afanados y no tienen idea ni por qué lo hacen? El que está todos los días trabajando, laborando para ganarse un salario, simplemente para pagar cuentas, pero no tiene propósito más allá de salir adelante del día a día. Es como estar llevando la basura de un lado al otro, pero sin un propósito de vida. Tú no fuiste creado para que algún hombre acumule más riquezas en una fábrica, ni fuiste creado solamente para cumplir horas laborales. Eso tiene su propósito, pero tú desde allí fuiste creado para glorificar a Dios con tus obras. Fuiste creado para tener un propósito más allá de tu vida, para dejar un legado, una herencia, para que alguien pueda mirarte cuando ya haya partido de este mundo y pueda decir: mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo fue un hombre de Dios que desde una fábrica estableció el reino. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Es ir más allá. ¿No has visto cuántas parábolas Jesús utiliza para la productividad? ¿No has visto cuánto habla Jesús de la productividad? No habla del trabajo por trabajar, habla de la productividad. Un hombre se fue lejos, dejó talento a su siervo y se fue lejos, luego regresó para ver lo que habían producido. ¿Ha visto cuántas parábolas tienen que ver? El sembrador salió a sembrar, parte cayó aquí, parte allá, y produjo así, produjo así. Parábola tras parábola hablándonos sobre la productividad de acuerdo al reino de Dios. El reino de los cielos no tiene que ver con actividades religiosas o piadosas. El reino de Dios no necesariamente tiene que ver con asuntos de religión. El reino de Dios tiene que ver con asuntos de productividad. ¿Quién está siendo productivo en el reino de Dios? Esto es el reino de Dios. Cada vez que Jesús hablaba del reino, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. El reino es semejante a un hombre que compra perlas. El reino es semejante a un hombre que fue a pescar. El reino es semejante, siempre es semejante a algo que produce. El cristiano más parecido a lo que es el reino de Dios es el cristiano productivo de acuerdo al reino de Dios. ¿Alguien comprende al respecto de esto? Cuando Pedro salió a pescar y tuvo una abundante pesca, él lo entendió, se tiró a los pies de Jesús, dijo: apártate de mí, soy pecador. Porque él comprendió: ahora entiendo que mi oficio de pescador no era sacar peces. Ahora entiendo que mi oficio de pescador era ser productivo por el reino al cual yo sería llamado. Debo ser productivo. Tienes que ser productivo donde estés. Si eres estudiante, sé productivo por el reino de Dios. Ten las mejores calificaciones por el reino de Dios. Saca de verdad las calificaciones que deben ser, no por tu maestro, no por tus padres, no por tu propio currículum. Por causa del reino de Dios eres productivo. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Esto es el reino de Dios. El reino de Dios así es. El reino de Dios es una ama de casa que en su hogar es la que mejor va a cocinar. Ella le pondrá a su familia. Si ella no está trabajando en algo fuera de casa, sino en el hogar, le pone 3 tiempos en la comida. Pensará en darles a comer algo más allá que solo llenar el estómago. Ella piensa que su mesa es el reino de Dios. Es productiva en su mesa. Y lo que pone en cada plato, la forma como lo arregla y lo decora, no es insignificante. Eso es el reino de Dios. La reina de Saba volteó a ver a Salomón y dijo: aún los maestresalas y sus siervos y sus esclavos, aún ellos están vestidos gloriosamente. Ellos se visten como príncipes. ¿Entiendes esto? Esto es el reino de Dios. Productividad. El reino de Dios es productividad. ¿Quieres saber si estás dentro del reino de Dios? Mira tu producción. Si no tienes producción en lo que haces,
en lo que te estás dedicando, estás actuando fuera del reino, vuélvete productivo, productivo, productivo. Eso es lo que tienes que hacer, productivo. Pastor, como no tengo nada de trabajo, pues me vengo a orar todos los días. Váyase desde aquí y póngase a trabajar y sea productivo. Me estoy dando a entender, porque eso es el reino de Dios. Jesús nunca los acumuló, quédense aquí, no hagan nada. No, Jesús dijo, vayan a las calles y a las plazas y entren a las ciudades. La idea es vayan al mundo y muestren el reino de Dios. Esto es el reino de Dios, productividad constantemente. Entonces Josué había llegado a un punto en donde ya no era más productivo por su edad. Tenía que su producción pasar a un nuevo y más grande nivel, que es el legado. La productividad más alta es cuando lo delegas a alguien más, cuando lo que estás realizando lo pasas a otra generación. Has subido al nivel. Ya no solo eres productivo con tus manos, sino productivo con tu cerebro. El mundo entero está diseñado en base a los hacedores y pensadores. El hacedor gana de acuerdo a lo que hacen sus manos. Cuánto trabaja por hora es lo que gana. Cuántas piezas produce es lo que gana. Pero ellos no son los más prósperos en el mundo. Los más prósperos en el mundo no son los que trabajan con su mano, sino con sus ideas. Los que gobiernan el mundo, los que controlan el mundo, son los que están trabajando con ideas, no con sus manos. Si trabajas con tus manos y te ha ido bien, imagínate lo que va a suceder cuando empiezas a trabajar con tu mente también, con tus ideas. Tus ideas son más valiosas que el trabajo por hora de tus manos. Entonces Josué estaba por pasar un nuevo nivel. Había trabajado con sus manos, conquistando la tierra, peleando contra gigantes. Llegó el momento en donde Dios le dijo, estás viejo, ya no puedes salir a la guerra. Tus manos no pueden vencer gigantes, pero tienes una riqueza enorme. Puedes pasar al nivel más alto de producción del reino de Dios. Tu cerebro, tu productividad, lo que hay arriba en tu cabeza, llévala al nuevo nivel. Ahora tienes que delegarle al pueblo que viene detrás de ti que continúe en la obra. Eres más valioso ahora con lo que hay en tu cabeza que con lo que hace en tus manos. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Esto es el reino de Dios, ir más allá de tu vida. El éxito así se mide. Finalmente el éxito no se va a medir con lo que hace tu vida. Escúchame, el éxito no se va a medir con lo que tú hiciste. El éxito de tu vida se va a medir con lo que hagan los que tú produjiste. Si te multiplicaste en otros, lo que ellos hagan es tu grandeza. Si no hay una multiplicación de discípulos y ellos no hicieron nada más allá, tú estás limitado. No te estoy hablando algo pequeño, te estoy hablando algo bien importante. Ve el éxito de Jesús. El éxito de Jesús no fueron los milagros en Galilea, no fueron los milagros en Jerusalén. El éxito de Jesús fue formar discípulos y estos llenaron el mundo entero. Ese es el éxito de Jesús. Tu éxito no se va a medir al final con cuánto acumulaste en la cuenta, o qué casa compraste, o en qué carro te movías, o qué títulos tuviste. Tu éxito no es eso. Tu éxito va a ser qué pasó con los que te multiplicaste, tus hijos espirituales, las vidas que tocaste, la gente que testificará y podrá decir, esa vida cambió la mía. Esa persona lo que habló, lo que dijo, entonces tendrás éxito en la vida. Josué, estás viejo, estás por acabar. ¿Cuál será tu éxito? Pasa tu tarea, lo que tú eres, a la próxima generación. Si se lo pasas a otro, serás exitoso, Josué. Ese es realmente el éxito de un ser humano. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? No es insignificante, es algo muy importante, es muy significativo. Fíjate bien. Pablo dijo, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Le dijo a los corintios. ¿Cuál es el éxito de él? Vosotros. El éxito son las personas que estás dejando. Ese es el éxito realmente de tu vida. Es muy pobre estar pensando que el reino haga algo por ti. El éxito en el reino de Dios es productividad. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a producir lo que tú estás dejando en tu lugar? Esto es importantísimo. Esto es realmente el éxito de Josué. Tuvo éxito, Jesús lo tuvo por los discípulos que hizo. Si la obra, escúchame, puede ser terminada en tu generación, no es la obra de Dios. Si la obra de Dios, que dices de Dios, la terminas en tu generación, no es la obra de Dios. Tiene que rebasarte. Puedo terminar lo que Dios me encomendó a mí, pero no voy a terminar todo lo que Dios quiere hacer. Es mucho más lo que Dios quiere hacer. Jesús terminó su parte del plan. Dice la Biblia en Juan 17, el verso 4, abre la escritura. Fíjate qué importante.
Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra. Y esta frase: he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, yo terminé lo que me correspondía. He terminado la obra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En ese mismo capítulo 17, el verso 18, dijo Jesús: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Yo terminé mi parte, pero no he terminado toda la obra, porque lo estoy enviando a ellos a que la continúen. Ahí está el éxito de la vida. El éxito de la vida no es lo que tú hiciste para ti o en ti. El éxito de la vida es lo que produjiste para que otros continúen la obra de Dios que tú estabas realizando. Y no estoy hablando solo de ministerio. Esto tiene que ver con familia, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con cosas allá afuera. Un artista, un músico, por ejemplo, su éxito no está en la canción que produjo. Su éxito no está en lo que él grabó. El éxito de ese músico está en que produjo música y músicos para que lo llevaran más adelante. Porque si no, eso va a terminar. Él se muere y dirán: qué buen músico era, y se acabó. Pero cuando haya otros músicos que digan: yo aprendí a tocar por él, él me inspiró, crecí en talento a causa de él, entonces tuvo éxito ese músico. ¿Estamos entendiendo esto? Tradúcelo a cualquier cosa, pero más enfocado hacia el reino de Dios. Mi consejo entonces es que tú trabajes para algo más alto más alto que tu propia vida, algo más grande que tu vida, el reino de Dios. Que al final no puedas poner en tu calendario lo que debes hacer y tienes que delegárselo a alguien más. Independientemente del oficio que te asegure el pan, tienes que pensar en la obra de Dios. Mira, voy a ponerte ejemplos de cómo debemos tocar las vidas de otros. El discipulado, el ganar almas, es la mejor manera de estar contribuyendo al reino de Dios. ¿Han visto aquellas películas del oeste en donde de pronto aquel hombre que se batía a duelo con todos, pasan su pistola en cámara, y su pistola, en la caja de la pistola tiene crucecitas de la gente que ha ido matando? ¿Han visto? ¿Alguien ha visto eso? No, pastor, yo soy cristiano, no te hagas. Ponían crucecitas porque era la marca de lo que ellos iban produciendo, en el sentido como matones, las almas que quitaron del mundo. Yo quisiera ver cristianos con el alma marcada por el bien. Quisiera ver Biblias marcadas de discípulos. El día tal gané a fulano, el día tal gané a sutano, el día tal gané. Tengo tantos años ganando a tanta gente, he ganado a este, toqué la vida del otro, discipulé a tantos. Que lo tengas ahí marcado. No como si ellos podían marcar muertes, que tú podías marcar vida y decir: toqué tales familias, toqué tales vidas, le dediqué tiempo. Quisiera ver gente que tiene marcado también en su calendario las horas de servicio, las horas de amor, las horas de hacer algo por la iglesia de Dios, de servir al prójimo, de servir al semejante. Decir: he estado de ujier durante tantos años sirviendo a mi iglesia, he sido maestro de escuela dominical durante tantos años sirviendo a mi iglesia. Qué maravilloso saber que están allí contribuyendo para el reino de Dios, entendiendo el propósito de su vida. Allá me gano el pan y sirvo a Dios y extiendo el reino, pero también estoy sirviendo en algo más. ¿Alguien me entiende lo que estamos diciendo? Qué importante que lo podamos hacer, que cada uno de nosotros pueda tener eso, que tenga marcada el alma y podamos ver incluso gente que diga: en esto contribuí para el reino de Dios, económicamente hablando. También pude lograr tales cosas. Cuando había necesidad de extenderlo, pudimos extenderlo. Bendito sea Dios. Qué maravilloso el pueblo que entiende su llamado. Josué, estás viejo, pásale esto al pueblo para que conquisten toda la tierra. Estoy parado en este lugar para decirte que aunque no estoy viejo para nada, estoy muy joven y me falta mucho más. Me falta bastante, ¿no? 44 años, me falta muchísimo más. No he entrado a la mejor etapa de mi ministerio, ni a las mejores obras que haré para el reino de Dios. Pero aún así estoy aquí para decirte que es necesario que cada uno de nosotros reparta la tierra, se extienda por la ciudad y alcance y toque las vidas de otros, como fuimos llamados en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Debes saberlo, por favor. Termina la obra de Dios para tu vida, lo que está en ti, lo que te corresponde, pero delega para algo más. Es que como que la vida tiene procesos. Mira, en la vida de Josué así fue. La vida que Josué terminó tenía procesos. Dios parece que divide la vida. Ya te he predicado sobre esto.
Vemos a Moisés, el antecesor de Josué, y encontramos que su vida está dividida en tres. Ya lo hemos predicado, lo uso como contexto para enseñarte una nueva verdad o algo que es nuevo para nosotros. Y es Moisés tenía su vida en tres partes. Primeros 40 años, Moisés pensaba ser alguien. Él vivía como príncipe en Egipto, él era grande. En segunda etapa de la vida de Moisés, él pensó que era nadie. Después de matar al egipcio, huyó a tierra de Madián y allá estuvo cuidando ovejas de su suegro por 40 años. Pensó que él era un donadie, que sus sueños eran fracaso, eran olvidados ya. La tercera etapa de su vida, Moisés supo que Dios lo era todo, guiando al pueblo de Israel por el desierto, sacándolo de Egipto, guiándolo y llevándolo a las puertas de una nueva tierra. Tres etapas. Al principio de la vida, tú piensas que eres alguien. La segunda etapa de tu vida, tú piensas que eres un donadie. Y la tercera etapa de tu vida, tú sabes que Dios lo es todo. Así funciona la vida. Estas tres etapas se ven en la vida. Los jóvenes se sienten que se van a comer el mundo. Soy alguien, el mundo tiene suerte de tenerme aquí. Está bien, qué bueno que tengas esa intención de servir y todo. La segunda etapa de tu vida, el mundo te da tus golpes y entonces tú dices, no, pues no es tan fácil como yo pensaba. Con razón mi papá no podía, yo tampoco puedo. Y empiezas a pensar en dudas que ya no puedes. Y la tercera etapa de tu vida te das cuenta que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Y ahí donde viene el fruto realmente de una vida. Ahora escúchame, Josué le pasó igual. Josué tuvo tres etapas igual. La primera etapa de Josué no sabemos nada de él. ¿Quién era Josué? ¿Quién sabe? Porque la Biblia no menciona los primeros 40 años. Los segundos 40 años Josué debió haber pensado que era alguien, porque servía a Moisés. Aunque también podemos verlo en el sentido negativo. A lo mejor por ser siervo y ver que Dios se manifiesta en Moisés y no en él, podía pensar que era un donadie, que solamente estaba sirviendo y que nunca le llegaría a su tiempo. El hecho es que las primeras dos etapas de Josué se cumplen igual. Y la tercera etapa de Josué fueron ya no 40 años, solo 30 años, no alcanzó los 40. Pero esta nueva etapa de los 30 años, Josué entendió que Dios era todo y que tenía que conquistar una tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué te hablo sobre esto? Porque nos lleva 2/3 partes de nuestra vida entender que no se trata de nuestra vida, sino de trascender más allá de nosotros, en llevar las cosas más allá de nuestra vida. Nos lleva 2/3 partes de la vida a comprender que es tanto afanarse por deseos personales, era algo irrelevante, hasta que nos cae el 20, como decimos los mexicanos, y comprendemos entonces que la gloria de Dios es más importante, que el reino de Dios es primero y que estamos aquí para establecer el nombre de Jesucristo por Señor sobre todos los seres humanos. Bendito sea Dios. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? ¿En qué parte estás? ¿Estás en la etapa de ser alguien? ¿En la etapa de sentirte donadie? ¿O estás en la etapa en donde Dios ya lo es todo? En las carreras, ya sea de velocidad de cualquier tipo, de automóviles o personal, corriendo, atletismo, a veces se define todo al final. No sé si te ha sucedido. Yo no fui bueno para maratones, pero me tocó también correr en maratones. Y hay ocasiones donde, por ejemplo, los maratonistas expertos siempre trabajan en equipo. Cuando trabajan en equipo es para usar a 2 o 3 de sacrificio que los mandan al frente. Y entonces todos van corriendo, varios van con ellos pegados al frente. Y esos 2 o 3 son para reventar el grupo. Ellos corren más rápido y todos van con ellos tratando de no perder el ritmo de los primeros. Y otros se van reservando en segundo plano, ahí no tan lejos, pero un poco más despacio, reservándose. Y conforme avanzan los kilómetros y kilómetros, el grupo puntero se va reventando y no alcanza el aire, no alcanza la fuerza y truenan. Y se empiezan a volver lentos. Y el segundo grupo que se fue reservando empieza a aumentar velocidad hacia el final de la carrera y rebasa para ganar. Con los buenos equipos de atletismo así funcionan. No funcionan individuales. Es algo interesante cómo a veces el hombre trata de vencer en lo personal y se lanza primero. No funciona así, te revienta. Pero en equipo es más fácil. ¿Por qué? Porque la vida revienta a algunos de esa manera. Así le pasa a la gente. La gente a veces vive su vida corriendo, afanado, preocupado en ser alguien, en conseguir cosas personales, en solucionar sus problemas, en hacer algo para sí mismos. Y por más que trabajan, se queman y le dejan a Dios. Al final no llegan a la tercera parte de su vida. Y en la primera y segunda parte se quemaron. Josué ya no le dio 40 años a Dios, le dio 30. Duró los primeros 40, segundos 40 y los 30 años, ya no alcanzó. Pero a nuestro pueblo le puede estar sucediendo que se está quemando en las 2 primeras partes. No estoy hablando de edad cronológica.
Estoy hablando acerca del reino de Dios, que no tiene un tiempo cronológico, sino cuánto tiempo te lleva en entender que no se trata de tu vida, sino en ir más allá. Entonces vas corriendo, no te estés quemando como puntero buscando que tú eres primero. No, Señor, los últimos serán primero. La idea de esto es que tú comprendas de una vez. Jóvenes, apréndanlo ahora. No se trata de ti, sino del reino de Dios. Te puedes ahorrar 80 años de entrenamiento si lo entiendes esta mañana. Si hoy lo captas, lo entiendes, te ahorras las 2 primeras partes y entonces empiezas a trabajar lleno de fuerza. Te quedará fuerza para el reino de Dios, te quedará energía para las cosas de Dios. O vas a ser como ese grupo afanado y turbado de puntero que se quema antes de tiempo. Espero que aquella gente que diga: me estoy reservando al reino de Dios primero. Bendito sea Dios. Alguien me entendió la parábola, lo que estamos presentándole. Esto es importante. Esta vida la puedes ver también, estas 3 etapas de Josué las puedes ver también llamándole de esta manera. La primera etapa es una etapa de dependencia. Los niños son dependientes, los inmaduros son dependientes. Necesitan que alguien los ayude, que alguien los alimente, que alguien los cuide, los limpie, los atienda. La primera etapa de todo ser humano es de dependencia. Se espera que sean dependientes 18, 19 años. Algunos duran 30, 35 y siguen dependientes. Están diciendo: ¿cuándo se irá y cuándo será productivo? ¿Verdad? Algunas veces se amplía. Si tu hijo ya tiene 40 y no sale, córrelo de una vez, ya que sea productivo. ¿Qué será de mi hijito? Pues no importa que se dé topes, ya, sácalo. No le haces bien dándole su sopita todas las mañanas. Sácalo de una vez, que sea productivo ya, que empiece por sí mismo. Pero la etapa dependiente es la etapa infantiloide. Hay una segunda etapa que es la etapa de independencia. Cuando de pronto empiezan a madurar un poco, se dedican a sí mismos. Es cuando se ven a veces un poquito ingratos de que no corresponden a sus padres o a alguien más, sino que viven para sí mismos. Todavía no son maduros, pero al menos son independientes y productivos. Empiezan a ir más allá. La tercera etapa es la etapa de la interdependencia. Esta es la madurez. Cuando alguien entendió: no se trataba de mí, sino de otra generación a la que yo le proveo. Soy un puente generacional entre mi generación y los que vendrán. Entonces debo proveerles a los que vienen después de mí. Debo preparar las cosas. Esta es la etapa inteligente y sabia, la que ha acabado con su egoísmo y ha entendido el reino de Dios. Si tú has entrado a esa etapa, felicidades. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Estás a punto de que las promesas de Dios se cumplan contigo. Has dejado tu etapa infantil o etapa egoísta y entraste a la interdependencia. Ahora depende de darle a otros más pequeños que tú. Gloria a Dios. Así funciona. Ahora, para disminuir el tiempo de dependencia, empieza a producir. Y el éxito mayor será cuando aquellos que dependen de ti les limitas el tiempo para que rápido empiecen a producir. Tenemos que aprender esto y hacerlo ya. Tenemos que hacer que los que dependen de nosotros produzcan más rápido, para que ellos también marquen el éxito de nuestra propia vida. ¿Estamos entendidos en esto, hermanos? Es súper importante. Si el éxito de una persona se va a medir en la obra de sus discípulos, tenemos que hacer que sean productivos nuestros discípulos y que no nos necesiten tanto. Es en serio. Estás en una célula, atiendes gente. Esa gente viene a que ores por ellos, a que les bendigas, a que les des palabra. Tu obra estará terminada cuando realmente ellos puedan atenderse a sí mismos y atender a otros. Ya maduraste, gloria a Dios, qué bueno. Tú no debes decir: tengo mucho éxito porque tengo 50 que están siempre pidiéndome que ore por ellos. No tienes éxito, tienes una guardería. Hazlos madurar. Y cuando ellos maduren y se atiendan y atiendan a otros, tienes éxito. Has crecido e hiciste que ellos crecieran. Jesús tuvo éxito cuando hizo crecer a sus discípulos. Hasta se cansaba. Un día le dijo a la generación, la que vivía, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo sé soportar? Había que acelerar el proceso. ¿Alguien está entendiendo? No te estoy hablando algo ligero. Hoy te estoy hablando algo que te puede llevar a un nivel de vida que nunca has soñado. Bendito sea Dios, el Señor es fiel. Este es un ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo más de vida. El apóstol Pablo. Este ejemplo de vida nos ayuda a entenderlo. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 6. Ve qué importante. Segunda de Timoteo 4 verso 6. Pablo también tuvo sus 3 partes, Solo que Pablo era tan listo que acortó los 40. En 32 años él sintió que era alguien cuando fue rabino en la sinagoga de los libertos.
Duró como hasta los 32 años sintiéndose alguien. Luego fíjate cómo acortó los tiempos. 16 años se sintió nada, cuando ya era cristiano y la iglesia ni lo aceptaba, ni lo querían, y tenía muchos problemas en su ministerio. Pero luego acortó rápido, no fueron 40, fueron ahora no 30. Fíjate qué listo él, no fueron 40, fueron 32. Luego acortó a la mitad de ese tiempo a 16. Luego lo acortó porque la etapa madura de Pablo, donde produce tremendamente, fueron 8 años. En esos 8 años produjo tremendamente cuando escribe estas palabras. Luego la historia de la iglesia dice que después de escribir esto no murió, sino que Dios le permite salir e ir hasta España y seguir predicando y trabajar 4 años más. Ve qué listo Pablo. Pablo resumió las etapas, no 40, 40, 40, sino que cada vez aprendía más rápido. 32 años, 16 años la mitad, 8 años la mitad de eso, 4 años la mitad de lo anterior. Cada etapa la aprendía más rápido, recortaba los tiempos. Por eso podía cumplir el trabajo. Fíjate lo que escribió en la tercera etapa de su vida al final: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto es la vida de un hombre exitoso. No me estoy muriendo, estoy partiendo con el Señor. No me están matando, soy una ofrenda a Dios. ¿Ves la diferencia de su pensamiento? He peleado la buena batalla. No tengo tiempo de malas batallas. No me puedo pelear con los demás. Estoy peleando una buena batalla. Esposos, padres e hijos, vecinos, dejen de pelearse las malas batallas y empiecen a pelear la buena batalla de las almas, de tocar vidas, de cambiar tu mundo. Dejen de estar perdiendo el tiempo en pleitos entre ustedes, hermanitos. Dejen de pelearse. Cuando venga alguien contigo y quiera pelear, dile: oye, yo soy más listo que el Canelo, a mí me tienes que pagar, si no, no peleo contigo. ¿Me doy a entender? Pues los boxeadores son bien listos, si no le pagan no se pelea. Tú decís: yo estoy peleando la buena batalla que tiene un galardón eterno, no tengo tiempo de pelearme contigo. Si tú quieres pelear, búscate algún otro carnal allá que pelee, porque yo no soy carnal, yo no puedo pelear contigo. Yo tengo una buena batalla que pelear, que es cambiar el mundo en el que estoy viviendo. Bendito sea Dios. Alguien te está hablando mal, saca la garra, dice cosas de estilo y dice: yo no puedo hablar mal, yo no tengo ese tiempo. Estoy peleando la buena batalla. He acabado la carrera. Voy por un premio, voy por un galardón. No estoy porque sí. Dice enseguida: he guardado la fe. Mi vida tiene un tesoro. Lo he protegido, no me lo han robado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para esto me he dedicado, a esto he vivido. ¿Te das cuenta qué inteligente? Primeros años, en lugar de llegar hasta los 40 años, a los 32 viene su conversión. Sintiéndose alguien, rápido aprendió. Luego de 32 años, la segunda etapa no eran 40 años otra vez, no, ni 32, la mitad, 16 años. ¡Qué maravilla! Luego la tercera etapa de su vida, donde Dios lo era todo, aprendió más rápido, 8 años. Rapidito trabajaba, hacía todo rápido, sin perder el tiempo. Y repito, la historia de la iglesia marca que después de escribir esto lo soltaron otra vez y estuvo 4 años más en un último viaje misionero hasta España. Esto nos habla acerca de que ahora se volvió la mitad del tiempo. Le dieron un extra para tener una recompensa extra a un hombre entendido de la voluntad de Dios. ¿Alguien ha entendido lo que estamos diciendo? Gloria a Dios. Vamos a traducirlo. Yo no quiero un día estar en una cama de hospital, viejo, enfermo, que no estoy hablando de algo negativo contra ellos, sino esta otra parte. No quisiera tener a mis hijos alrededor de la cama, empezar a darles indicaciones diciendo: acuérdense, hay que pagar tal cosa, pues, no les dejé suficiente, pero complétenlo así, así, o háganle de esta manera, o a ver cómo le hacen. No quiero tampoco tenerlos alrededor para contarles de mis dolores, no quiero eso. Prefiero tenerlos ahora y empezar a decirles: toquen vidas, hablen con sabiduría, alcancen almas, lleven el evangelio más allá. Procuren que el mundo cambie, transformen a los demás. Ustedes no son peces muertos llevados por la corriente. Ustedes están en medio de un mundo que depende de ustedes, que no saben, como hijos de Dios, que fueron diseñados con dominio. Porque el ser humano lo pusieron en la tierra y le dijeron: domina sobre las aves de los cielos, domina sobre las bestias de la tierra, domina sobre las aves, sobre los peces del mar. Es decir, ten dominio sobre tus circunstancias. Eres a la semejanza de Dios. No fuiste hecho entonces para acabar tus días heredando una deuda o problemas.
Fuiste hecho para heredar una gloria y un legado que diga a otros: gobiernen su tierra, gobiernen sus circunstancias, cambien su mundo, hagan la diferencia. Alguien bendiga a Cristo con todo el corazón. Comprende tu llamado en el nombre de Jesús. Hereda la obra a la siguiente generación. Tenemos una deuda con nuestros padres en la fe. Esto es bien importante. La obra de Dios no comenzó en nosotros. Ya te he hablado también de eso, pero tengo que sacarlo a colación. Es importante, la obra no comenzó en nosotros. Primeros 3 siglos nuestros hermanos estuvieron huyendo de ciudad en ciudad, viviendo en catacumbas. Ahí donde algunos se escandalizan y dicen: ¿cómo es posible que tienen el jardín de los padres donde ponen ceniza de lo que... ¿Qué no sabes que los primeros cristianos vivían en catacumbas donde comían, dormían, celebraban cultos y los enterraban? Ahí donde mismo tenían paredes llenas de calaveritas mientras cantaban al Señor. Y esa calaverita que era el diácono anterior. O sea, eso era. Perdón, pero o sea, así era. Pues fue lo que se me vino a la mente. O sea, ¿qué están aquí? Entonces, así vivían. Los primeros 3 siglos estuvieron muriendo, estaban como bajo exterminio. Es más, esta era la ley romana. Si encuentras un cristiano, denúncialo y sus bienes serán tuyos. No, hombre, pues todos andan buscando cristianos. Les quitaron sus bienes, mataron sus familias y no se echaron para atrás. Eran como Job: aunque él me matare, en él esperaré. Y yo sé que aún deshecha está mi piel, desecho mis ojos con mi carne, con estos mis ojos he de ver a Dios. Había confianza, esperanza, y heredaron el evangelio. Siguiente etapa, siglo IV en adelante. Fue una etapa también muy difícil. El diablo cambió de idea y dijo: no me conviene la persecución, porque entre más los perseguimos, la iglesia es como las hogueras. Cuando le pegas se extiende el fuego. Entonces, no, dijo el diablo, mejor no le peguemos, porque entre más lo persigo, más se multiplica. Mejor lo que vamos a hacer es: vamos a llenarlos de honores y traigamos filósofos griegos que les metan ideas raras. Y entraron gnósticos con muchas ideas de los griegos y filosofías extrañas. Y entonces se levantaron los hermanos entre la iglesia con sabiduría de Dios, hablando el evangelio, y empezó a sistematizarse la teología, diciendo: así funciona Dios, es así y así y así. Y empezaron a dejar escrito todo lo que nos ha llegado hasta nosotros, quitando la filosofía gnóstica y a los griegos, a todo eso y salieron las mentes brillantes que cambiaron la historia y nos dejaron un legado tremendo. La iglesia se defendió ahora con sabiduría de Dios, no de los hombres, y ganaron debates. Iban a debates y dejaban en ridículo al mundo hablando la palabra de Dios. Siguientes siglos, el diablo dijo: pues no puedo detenerlos, ni persiguiéndolos, ni llenándolos de honores. ¿Qué voy a hacer más adelante? Entró un oscurantismo: escondámosle la Biblia. Nos ganaron los debates porque conocen Biblia, vamos a esconderles la Biblia. Y tomaron las escrituras y las persiguieron y las escondieron. Y de pronto empezaron a quemar todos los escritos y prohibieron a la iglesia. Los mismos que decían ser líderes de la iglesia le prohibieron a la iglesia que leyera. Dijeron que no lean la Biblia, que no conozcan las escrituras, se van a volver locos. Como dijo el mundo de Pablo: las muchas letras te han vuelto loco. Le escondieron la Biblia a la iglesia y trataron de exterminarla en la ignorancia. Y por poco consiguen esto, porque la iglesia empezó a tener ideas muy extrañas. Pero en medio de ese tiempo sin Biblia, hermanitos diligentes copiaban fragmentos en lo que podían, no solo en papiros o en papel de escritura, sino que empezaron a copiar en ropas y en códices y en madera y en tabla de barro, y empezaron a pasárselas unos a otros, de esconderlas, y frases que la iglesia empezó a memorizar. Te llegaban 2, 3 versículos, tienes un día con esos pasajes y te lo pasas a tu hermano. Esos 2 pasajes te los grababas de memoria. Y entonces el diablo dijo: ¿qué es lo que hago? No tenían Biblia y se la están memorizando. Ahora la hablan de memoria, como no les llega otra, la han memorizado. Y ahora los hermanos hablaban con la palabra de Dios y pasaron el legado a la siguiente generación. Fue maravilloso. Vino luego una generación en donde, en medio de ese oscurantismo que produjo hechicerías, idolatría y muchas cosas, empezaron a levantarse hombres otra vez escribiendo la palabra y pasándosela a todos, y cambiaron el mundo en tiempo de la Reforma, siglo XVI. Y cuando el mundo cambia con la Reforma, no solo cambió la iglesia, el mundo entero. Vino la era de las luces,
Vino el tiempo de la industria, de los conocimientos, de toda clase de ciencia, de artes, de la música, de todo, porque abrieron la palabra de Dios. Y debes saber que ahí está la fuente de toda sabiduría, de todo arte, de toda ciencia, en la palabra de Dios. El mundo entero se llenó. El diablo dijo: ya no sé qué hacer con ellos. Esta gente sigue multiplicándose. Vinieron los siglos XVIII y XIX y los cristianos entendieron: no podemos quedarnos con esto. Y se extendieron a las regiones de la China, de India, de lugares donde no se había predicado el evangelio, al menos por muchos siglos, y fundaron iglesias con su propia vida. No tenían poder, no había milagros, no había resurrección de muertos, no había sanidades, pero tenían pasión por el evangelio de Jesucristo y lo extendieron a punta de sangre, muriendo ellos y sus familias, y fundaron iglesias en todo lugar. Yo pensaba antes: qué inferior el misionero al apóstol, porque el apóstol está comisionado, lleno de poder para hacer maravillas. El misionero no tiene poder, no está haciendo maravillas. Qué inferior. Ahora lo he entendido. Ahora sé que a aquel se le dio mucho y a ese que no se le dio nada hizo el mismo trabajo que al que se le dio mucho. Qué poderoso ese hombre, que sin estar tan dotado dio fruto, que sin tener tanto produjo. Oye, debes entender esto: en el reino de Dios siempre estamos esperando nosotros la presencia de Dios, y el reino de Dios habla de la productividad sin la presencia de Dios. Les doy unos talentos, dijo el Señor, y me iré lejos y luego regresaré a ver qué es lo que produjeron. Es más bienaventurado el creyente que sin gozar de milagros y prodigios fue fructífero para el reino de los cielos. Bendito sea Dios. ¿Alguien ha entendido lo que estamos diciendo? Oye, esto es maravilloso. Así nos ha llegado el evangelio. Estamos en deuda. Estamos en deuda, hermanos. No podemos estar impávidos o indiferentes. Vamos a pasarlo a la siguiente generación. No se puede quedar con nosotros. Tiene 20 siglos a prueba de sangre y de fuego. Ahora nosotros vamos a hacer el mejor trabajo que se ha hecho en la ciudad de Chihuahua. Vamos a ser los más ganadores de almas que ha habido jamás en esta tierra. Nunca nadie, nunca pueblo ha sido tan sabio y entendido y tan apasionado para ganar esta tierra como esta generación, como esta gente que está oyendo hoy el evangelio. Tú y yo vamos a alcanzar más almas de las que se han alcanzado en esta tierra, en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien está creyendo la palabra? Este es el legado que haremos. Gloria a Dios. Tenemos que hacerlo. Escúchame. Déjame te muestro algo en revelación. Algo de que la palabra que trae revelación maravillosa. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 11, los ángeles, el día que Jesús ascendió a los cielos, había ángeles testigos de la ascensión que le dijeron a los 11 discípulos que estaban ahí presentes. Había muerto ya Judas. A los 11 discípulos presentes le dijeron los ángeles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? A este mismo Jesús que ha ascendido, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Escucha esto. Es normal que cuando vieron que Jesús estaba con ellos, habló, les mostró el reino de Dios, les dijo que el reino les estaba siendo entregado y que tenían que conquistar el mundo. Los envió a conquistar el mundo: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo oyeron y empezó a ascender Jesús y se quedaron viendo el cielo. Cuando ya no lo vieron, se quedaron viendo el cielo. Los ángeles a un lado los vieron y han de haber pensado los ángeles: ¿y estos? Hey, ¿por qué están viendo el cielo? ¿Que no les comisionaron el mundo? ¿Por qué estáis viendo el cielo? Así vendrá como le habéis visto ir. Está diciendo que no le van a dar cuentas cuando regrese de lo que les acaba de encargar. Este es el grave problema del cristiano. Cuando no entiende una mente generacional, se la pasa viendo el cielo, añorando a los que le antecedieron. Fulano de tal, qué grande era. Sutano, qué tremendo. Oh, el apóstol Pablo, qué maravilloso. Aquel otro, oh, era tremendo. Dejen de ver la generación que se fue al cielo y levántense como la generación que conquista la tierra en el siglo XXI. Dejen de mirar el cielo y empiecen a tomar posesión de la tierra que les fue dada. No volteen más hacia arriba esperando a ver cuándo. Ustedes, iglesia, somos nosotros los que tenemos que hacer. Alguien bendiga a Dios. Alguien ha entendido la palabra y tiene que cambiar su historia. Gloria a Dios. ¿No han visto cómo el mundo nos reímos los cristianos de los que cuidan reliquias?
de los que traen a sus muertos y que los ponen en un lugar y se hincan ante ellos, y los cristianos nos reímos. ¡Qué ridículo! Mira, se hincan ante una reliquia, ante un hueso, ante los huesos de alguien ahí, lo andan paseando. Nosotros nos burlamos de eso. Pero entonces, ¿por qué nosotros exaltamos las reliquias o las ideas y conceptos y vidas de otros si no hacemos nuestra parte también? Me doy a entender en lo que hemos dicho. Por último, la herencia como padres en la fe. Tenemos que pasar el legado a la siguiente generación. La iglesia te facilita la obra de Dios. ¿Qué necesitas? Células, ya las tenemos. Tenemos células, grupos de estudio bíblico, donde orar, donde acompañarse unos a otros, donde eres entrenado para entrenar a otros. Te ponemos más fácil. No tienes que predicar el evangelio en un circo romano mientras te llevan a los leones. Estás predicando el evangelio en tu casa, tomando café, feliz, con la Biblia a un lado, con clima, a gusto, en un sillón. Te damos el material, te dijimos, aquí está el libro, estudia y enséñale a otro también. Es bien fácil. No, yo no quiero. Pareciera que las especies se multiplican solo cuando están en exterminio, pero la indiferencia es otra forma de exterminio. Tienes que multiplicarte. Pero no solo hay eso. Tenemos grupos de matrimonios, por ejemplo. Él hace una reunión de matrimonios. No, mi matrimonio está bien, yo no necesito ir a esa reunión. ¿Y tú crees que lo estamos haciendo solo para los que tengan problema? Lo estamos haciendo para alcance. Es decir, tú con tu matrimonio vas porque invitas a otros. Vengan, ustedes necesitan oír esto. Aunque tú estés de maravilla, gloria a Dios. Grupo de varones, es que no sé, a mí no me gusta eso de soldado extremo. Mejor yo no quiero estar ahí. Vamos a entender esto. ¿Tú crees que el grupo de varones es para entretenerte? No, es una buena excusa que te traigas a tu amigo, a tu vecino, y lo traigas a escuchar también. Y en medio de juegos varoniles, él empieza a oír el reino de Dios y a entender los principios de vida del reino. De eso se trata. Es una buena excusa. Te ponemos muchas cosas. Te ponemos la radio, está la librería. ¿Tú crees que suena agradable estar escribe constantemente? Bueno, sí lo disfruto, pero aparte de eso es por causa de un propósito. Hay una tarea en esto. Y también de la misma manera, todo lo que hacemos, no sé, el centro de consejería, el que estén dando consejos. ¿Por qué crees que están dando consejos? ¿Crees que están dando consejos porque ¿qué haré? ¿A quién qué regañaré ahora? No, lo están haciendo para tocar vidas, para alcanzar almas, para transformar a otros. De eso se trata. Tenemos un proyecto detenido ahí que no hemos podido, doctores que saben de esto, que es los consultorios médicos. Lo tenemos detenido ahí porque hemos tenido que invertir en muchas cosas más, y está ahí detenido, está por salir. Pero ¿cuál es el propósito? Que ya no le duele el pie. No, el propósito es tocar la vida y alcanzar almas. De eso se trata, que tus oficios sea para eso. Un colegio, ¿sabes todo el trabajal que tiene el colegio? Hablar de primaria, preescolar, secundaria, todo lo que implica tantos maestros, estar presionando para que tengan devocionales. Maestros, los que son maestros del colegio, están en el colegio, aprendan esto. Tienes un año escolar, todo el año, cautivos a los niños y a sus padres, dependiendo de cómo va su niño. Los tienes cautivos todo un año. Si en un año no ganas a esos niños para que se enamoren de Jesucristo y amen el reino de Dios, en serio, has estado dormido o dormida durante mucho tiempo. Para eso los tienes allí, para enseñarles ciencia y arte, sí, pero en medio de eso, a amar a Dios y a ser excelentes de acuerdo al reino del Señor. Y tienes una buena excusa para buscar a sus padres, llamarle a casa al niño que no vino. ¿Por qué no pudo venir su hijo? Estaba enfermo, ok, está bien. ¿Cómo se encuentra? Lo podría visitar. Y ese maestro diligente va a su casa. Los padres, cuando ven al maestro que visita a su niño que no fue a clases, los padres le dan el corazón al maestro. En ese instante, de este maestro es bueno. Cuando ese maestro regaña al niño, los papás le van a decir: hágale caso a su maestro. Su maestro tiene razón, porque les ha ganado el corazón. Y cuando les ganes el corazón, les pondrás el evangelio de Jesucristo a esos corazones. Para eso es, de eso se trata todo lo que hacemos como iglesia. ¿Tú crees que toda esta construcción nos echamos encima sobre la espalda, el poseer todo esto? No se puede conseguir con ofrendas y diezmos, hacer obras de este tamaño. No se puede. Se tiene que pensar como hombre de negocios, diciendo: ¿cómo invierto? ¿Cómo muevo el dinero? ¿Cómo lo multiplico? ¿Cómo lo llevo más allá? ¿Para qué razón? Para que realmente podamos tener miles y miles y miles que conozcan el reino de Dios y puedan ir a cambiar su tierra. Para eso lo hacemos. Con mucho menos yo estaría tranquilo, pero no estoy satisfecho por causa del reino que me ha llamado.
Esto es la iglesia, te está facilitando las cosas. Hay mucho más, por supuesto. Hay mucho más que hace la iglesia. En los jóvenes, en los niños, la educación cristiana, wow, enseñar. Hay tanto trabajo. Pero escucha, para esto fuimos llamados. Aquellos que estén en tu funeral, si el Señor tarda en venir, y que hablen acerca de quién fuiste, son tu verdadero legado. En serio. Aquellos que lleguen ahí y digan: esa persona tocó mi vida, esa persona influenció para bien mi vida, me enseñó el reino, me dio mente eterna. Entonces serán el testimonio de que tu vida valió la pena. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto juntaste? ¿Cuánto compraste? Eso es irrelevante. ¿Cuánto viajaste? Eso es irrelevante. Lo verdaderamente importante serán aquellos tocados eternamente con la palabra de Dios. Esto es realmente lo importante. Bendito sea el Señor. Ni siquiera, escúchame esto, no puedo detenerme, debo detener, pero tengo tanto que decir. Ni siquiera fuimos llamados a producir gente como nosotros. Fuimos llamados a producir gente mejor que nosotros. Jesús dijo: me voy y os conviene que me vaya. Pero entre las cosas que les dijo fue: las obras que yo hago, vosotros las haréis aún mayores, porque voy al Padre. Qué impresionante. El trabajo de un discipulador es hacer discípulos que hagan más cosas que las que él hizo. Todos los jóvenes de esta iglesia están obligados a llevar la iglesia a niveles más grandes que las que lo llevamos nuestra generación. Están obligados a multiplicarlo por 2 o por 3 o por 5, lo que nosotros pudimos haber hecho en el nombre de Jesús. Llévenlo más allá, hagan más discípulos, toquen más vidas, llévenlo más allá. Josué, concluyo, Josué no podía conquistar toda la tierra. De hecho, delegó a la iglesia, al pueblo, pero cometió el error de no tener un sucesor. Moisés lo dejó a él no dejó a otro. Ese fue un grave error, grave error. No discipuló a alguien personalmente. Fue un grave error. Pero dejó la encomienda a los demás, a que toda la iglesia lo hiciera. El reino de Dios es un legado que tiene que conquistarse. Es muy diferente a cómo funciona el mundo. Cuando el mundo deja una herencia, un legado, tú vas ante un notario, un albacea, que leen un testamento y en el testamento dicen: le dejo la mansión a fulano de tal, y le dejo la fábrica a fulano de tal, y le dejo. ¿Sabes qué dice Dios? Dios diría algo como esto. Se abre el testamento y dice: le dejo la mansión a fulano de tal. Y entonces diría el hijo: ¿cuál mansión? La que tú tienes que ir a construir. Le dejo la fábrica a fulano de tal. Y diría el otro hijo: ¿cuál fábrica? La que tú tienes que ir a construir. Así funciona el reino de Dios. En el reino de Dios les dice: les doy toda la tierra. ¿Cuál tierra? La que ustedes tienen que ir a conquistar. Así funciona el reino de Dios. Porque Dios no está interesado en lo que tienes, sino en lo que eres. Un conquistador para el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Creo que lo hemos entendido perfectamente. Bendito sea el Señor.